Todos ven ahora a un campeón, una criatura casi divina que galopa con el viento. Pero, ¿saben una cosa? Hace apenas unos meses a este mismo caballo lo llamaban Ceniza, el inútil. Era solo un animal moribundo que un joven de gran corazón compró con sus últimas monedas, sin tener ni la más remota idea del secreto celestial que estaba a punto de descubrir. Esta no es solo la historia de un caballo, es la de cómo un simple acto de compasión puede despertar una magia olvidada y cambiar el destino de todos. En un pueblo perdido entre colinas resecas por el sol, vivía un joven llamado Mateo. No tenía tierras ni fortuna. Su única posesión era un corazón demasiado grande para un mundo que a menudo era cruel. Los otros jóvenes se burlaban de él, lo llamaban el soñador. ¿Por qué? Porque mientras ellos contaban monedas, Mateo se maravillaba con las estrellas y encontraba valor donde nadie más se molestaba en mirar. Su bondad era su única riqueza y para muchos su mayor debilidad. Un día el calor era insoportable en el mercado de ganado, ese lugar ruidoso donde la vida se pesa y se mide en monedas. Los ricos hacendados como don Ricardo, un hombre de mirada arrogante y manos cubiertas de anillos, se paseaban buscando bestias para aumentar su prestigio. Y allí, en un rincón olvidado, estaba él, un pobre animal que no era más que un saco de huesos cubierto de piel sucia. Tenía la cabeza gacha, las costillas marcadas por el hambre y una de sus patas no paraba de temblar. El subastador ni se esforzó. Y bueno, aquí tenemos a este animal, dijo con una mueca de asco. Doy una moneda por él, solo para que alguien se lo lleve de aquí y nos evite la molestia de enterrarlo. Las risas cortaron el aire caliente y polvoriento. Don Ricardo soltó una carcajada sonora. ¡Una moneda! Yo pagaría para no tener que verlo. Miren esa cosa, es una vergüenza, una sombra de lo que un caballo debería ser. Pero Mateo vio algo más. En medio de toda esa derrota, vio un brillo en los ojos del animal, una chispa diminuta, casi apagada, que se negaba a rendirse. Era una mirada que conocía muy bien, la de alguien juzgado y descartado sin que nadie viera su interior. Mateo no vio a un caballo inútil, se vio a sí mismo. Con el corazón en un puño, se abrió paso entre la gente. En su bolsillo tenía las únicas 3 monedas que le quedaban, el dinero para comer toda la semana. Sin pensarlo 2 veces, las sacó, sintiendo el metal caliente en su palma sudorosa. «Yo las doy», dijo con una voz que apenas fue un susurro, pero que silenció todas las burlas. «Doy mis 3 monedas por él». El silencio se rompió con una nueva ola de risas, más crueles que antes. «El soñador y su caballo moribundo», gritó alguien. «La pareja perfecta». Don Ricardo lo miró de arriba abajo, negó con la cabeza y escupió al suelo. «La compasión de los tontos», sentenció. Mateo ignoró las burlas, le dio las monedas al subastador y con una suavidad que el caballo probablemente jamás había sentido, tomó las riendas. El animal, al que decidió llamar Ceniza, apenas podía sostenerse en pie. Juntos el joven que no tenía nada y el caballo que no valía nada se alejaron del mercado, dejando atrás un eco de humillación. Mateo no lo sabía, pero ese gesto de fe, ese sacrificio que nadie entendió, acababa de poner en marcha un destino mucho más grande de lo que nunca pudo haber soñado. El hogar de Mateo era poco más que una choza de adobe al pie de una colina. Allí llevó a Ceniza, no a un establo, sino al pequeño patio resguardado donde él mismo dormía en las noches cálidas. Las primeras semanas fueron una prueba de paciencia y fe. Compartía con el caballo el poco pan que ganaba y el agua fresca del pozo. Se quedaba a su lado por las noches, hablándole en susurros, contándole sus sueños mientras limpiaba sus heridas con hierbas medicinales, un saber que le había dejado su abuela. Poco a poco, bajo el cuidado incansable de Mateo,
algo increíble empezó a suceder. El pelaje opaco de Ceniza comenzó a brillar, pasando de un gris polvoriento a un negro profundo, como la noche sin luna. Sus ojos ya no se veían tristes, ahora brillaban con una inteligencia tranquila y profunda. Pero estaba pasando algo más, algo que no tenía explicación. Mateo lo notó por primera vez una mañana. Una herida fea en el costado de Ceniza, que días atrás estaba infectada, había sanado casi por completo. Pero en su lugar no había una cicatriz normal. Había una extraña marca en su piel, un dibujo de pequeños puntos plateados que brillaban suavemente con el sol, como una pequeña constelación. Mateo se frotó los ojos, pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero las señales se hicieron imposibles de ignorar. Ceniza parecía entender cada palabra que Mateo le decía. Si Mateo estaba triste, el caballo apoyaba la cabeza en su hombro. Si estaba feliz, Ceniza relinchaba suavemente y pateaba el suelo, como si compartiera su alegría. Los pájaros que antes huían, ahora se posaban cerca, llenando el aire con sus cantos. Una noche, una tormenta terrible azotó el valle. Un rayo partió un árbol viejo y una rama en llamas cayó, a punto de incendiar la choza de Mateo. El joven corrió para apagar el fuego, pero tropezó y cayó, quedando a merced de las llamas. El miedo lo paralizó. De repente, una sombra se movió a una velocidad increíble. Era Ceniza. Se plantó entre Mateo y el fuego y la marca de su costado explotó en una luz plateada y cegadora. El caballo se encabritó y un viento poderoso y helado surgió de la nada, apagando el fuego al instante. Temblando, Mateo se levantó y miró a su caballo. Ceniza ya no parecía un simple animal. Su pelaje negro parecía contener las estrellas y sus ojos brillaban con una sabiduría de otro tiempo. La constelación en su piel latía con una luz suave. Y entonces Mateo entendió. Ceniza no era un caballo común, era algo más. Recordó las viejas leyendas de los ancianos, historias sobre el caballo de ébano, un ser que no era de este mundo, un guardián del equilibrio. Se dio cuenta de que no había rescatado a un animal moribundo. Había sido elegido por un ser divino. Historias como la de Mateo y Ceniza nos recuerdan que la verdadera magia a menudo se esconde donde menos la esperamos, aguardando a que un corazón puro la descubra. Si este viaje de lealtad y asombro te está emocionando, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás cómo termina esta increíble leyenda. Descubrir la verdad sobre Ceniza lo cambió todo. Pero mientras la conexión entre el joven y el caballo crecía, una desgracia caía sobre el valle. Una sequía terrible, la peor en generaciones, lo estaba arrasando todo. Los ríos eran solo grietas de polvo y los cultivos morían bajo un sol despiadado. La desesperación era el pan de cada día. La única esperanza era la carrera del sol, una competencia anual tan legendaria como peligrosa. La tradición decía que el ganador no solo se llevaba oro suficiente para sobrevivir, sino que su victoria era una ofrenda que traía la lluvia. Don Ricardo, con su enorme semental negro llamado Furia, era el campeón invicto y el favorito de todos. Al ver sufrir a sus vecinos, Mateo tomó una decisión que a todos les pareció una locura. Con la confianza que solo el secreto de Ceniza podía darle, se inscribió en la carrera. La noticia corrió como la pólvora, y la reacción fue la que se imaginan: burlas y más burlas. Mateo, el soñador, con Ceniza, el caballo que sacó de la basura, se mofaba don Ricardo en la plaza. Un milagro será si esa bestia termina la carrera sin caerse muerta. El día de la carrera, el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban puestos en los caballos poderosos que relinchaban y pateaban el suelo. Y entonces apareció Mateo sobre Ceniza.
El caballo se veía fuerte y sano, pero al lado de los otros campeones parecía un caballo del montón. La gente murmuraba, algunos con lástima, la mayoría con desprecio. La carrera comenzó con un estruendo. Furia, el caballo de don Ricardo, salió disparado, levantando una nube de polvo, pero Mateo no forzó a Ceniza. Mantuvo un ritmo tranquilo, hablándole no con las riendas, sino con el corazón, con esa confianza que habían construido juntos. Durante gran parte del recorrido se quedaron atrás, esquivando los empujones y las trampas de los otros jinetes. La última etapa era la más temida, el desfiladero del viento, un sendero estrecho al borde de un precipicio. Fue allí donde don Ricardo, al ver que Mateo se acercaba peligrosamente, intentó arrinconarlo contra las rocas. Pero en ese instante, Mateo se inclinó y le susurró a Ceniza: «Ahora, amigo mío, demuéstrales quién eres». Y entonces la magia se desató ante los ojos de todos. El pelaje negro de Ceniza empezó a brillar, no por el sol, sino con una luz propia, como si 1000 estrellas vivieran bajo su piel. Sus cascos ya no parecían tocar el suelo, galopaba sobre el viento mismo, moviéndose con una velocidad y una gracia que no eran de este mundo. La constelación de su costado era un faro de luz. Dejó atrás a don Ricardo y a Furia como si estuvieran clavados en el suelo. La multitud en la meta se quedó en un silencio absoluto, viendo a esa figura mítica, mitad caballo y mitad espíritu, cruzar la línea de llegada. Mateo y Ceniza no solo habían ganado la carrera, habían obrado un milagro, y mientras el joven acariciaba el cuello de su leal amigo, una gota de agua cayó sobre su mano, luego otra y otra más. El cielo, antes despejado y cruel, se cubrió de nubes y una lluvia suave y bendita comenzó a caer sobre el valle sediento. Mateo usó el oro del premio para comprar comida y semillas para todo el pueblo, asegurándose de que a nadie le faltara nada. No buscó venganza ni se jactó de su victoria. La misma humildad por la que se habían burlado de él, ahora le ganaba el respeto de todos. Don Ricardo, humillado y asombrado, comprendió por fin que el verdadero valor de un ser no se puede comprar con dinero. La historia de Mateo y Ceniza se convirtió en leyenda. Ya nadie hablaba del joven soñador o del caballo moribundo. Ahora contaban la historia del muchacho de corazón puro y del corcel de las estrellas que trajo la lluvia. La gente del valle aprendió que la grandeza a menudo se esconde bajo el manto más humilde y que un solo acto de compasión puede tener el poder de despertar la magia del mundo. Porque a veces, al salvar a otros sin saberlo, desatamos el poder que puede salvarnos a todos.